No eres nadie aquí en estas calles. A nadie le importará lo que te pase. Esas fueron las palabras que el oficial Marcus Bradley le susurró a su compañero mientras se acercaban a Nicole Anderson, de 9 años, afuera de la tienda de la esquina de Miller. No tenía idea de que en menos de una hora esas palabras volverían para atormentarlo de la manera más devastadora posible. Ya ves, Bradley miró a esta niña inocente, a esta niñita brillante que simplemente estaba esperando a su abuela con una bolsa llena de dulces que había comprado para recaudar fondos para su escuela. Y no vio nada más que otra estadística, otro rostro que podía intimidar sin consecuencias, otra persona que creía que el sistema nunca protegería. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que podía estar. Porque mientras Nicole estaba sentada en la acera contando cuidadosamente el dinero de su mesada y organizando sus compras de dulces, no tenía idea de que su madre estaba sentada en una reunión clasificada en los niveles más altos del gobierno federal. Ella no sabía que su madre era una de las personas más poderosas de todo el sistema de justicia. Y el oficial Bradley estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El dueño de la tienda había llamado a la policía, alegando que un niño sospechoso estaba actuando de manera extraña en su tienda. La realidad es que Nicole simplemente había estado haciendo demasiadas preguntas sobre los ingredientes para hornear. El tipo de preguntas curiosas e inteligentes que cualquier niño talentoso de 9 años podría hacer. Pero para el señor Peterson, un niño negro que hacía preguntas era de alguna manera amenazante. Bradley se acercó con toda su agresividad habitual, exigiendo saber qué estaba haciendo Nicole. Esta pequeña niña, que nunca había sido castigada en la escuela, explicó cortésmente sobre la venta de pasteles y mostró su recibo. Pero Bradley no le creyó. ¿Cómo podría una niña como ella tener legítimamente $12? La multitud comenzó a reunirse. Salieron los teléfonos. La gente empezó a filmar y fue entonces cuando Bradley tomó la decisión que lo cambiaría todo. Pero esto es lo que hace que esta historia sea absolutamente increíble. La madre de Nicole no era una madre cualquiera preocupada. Ella no iba simplemente a llamar al jefe de policía o exigir una disculpa. Si te opones a la injusticia, pulsa el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia en los comentarios porque lo que estás a punto de descubrir sobre la familia de Nicole te dejará boquiabierto. El oficial Bradley pensó que estaba tratando con un niño indefenso de una familia a la que nadie escuchaba. Él pensó mal. Totalmente equivocado. Y cuando la madre de Nicole descubrió lo que le había pasado a su pequeña hija, iba a utilizar todo el poder que tenía a su disposición para asegurarse de que eso nunca volviera a ocurrirle a otra niña. La pregunta es: ¿estás listo para descubrir exactamente quién es la madre de Nicole? Para comprender la magnitud de lo que el oficial Bradley estaba a punto de hacer, es necesario saber exactamente quién era realmente Nicole Anderson. Este no era un niño cualquiera de 9 años. Esta era una niña brillante que podía leer a un nivel de secundaria, que devoraba libros de ciencias como otros niños leían cómics y que hacía el tipo de preguntas que hacían que los adultos se detuvieran y pensaran. Nicole vivía con su abuela, Ruth, en una acogedora casa en Maple Street, mientras su madre viajaba constantemente por trabajo. Y cuando digo constantemente, me refiero al tipo de viaje que requiere detalles de seguridad e itinerarios clasificados. Pero hablaremos de eso más adelante. Lo que hacía especial a Nicole no era solo su inteligencia. Era su corazón. Tenía una manera inocente y confiada de ver el mundo, donde creía que todos los adultos eran buenas personas que querían ayudar a los niños. Ella nunca había experimentado el racismo de primera mano. Nunca nadie la había mirado con sospecha u odio. En su mente pura de 9 años, los oficiales de policía eran héroes que protegían a la gente. Esa inocencia estaba a punto de quedar destrozada para siempre. Era una hermosa tarde de sábado cuando la abuela Ruth decidió llevar a Nicole a Miller's Corner Store para hacer sus compras semanales de comestibles. Pero para Nicole este no fue un viaje de compras cualquiera. Había estado ahorrando su mesada durante semanas, contando cada dólar y cada cuarto hasta que finalmente tuvo $12 completos. 12 pesos que iba a usar para comprar dulces para la venta de pasteles para recaudar fondos para su escuela.
Hay que imaginarse a esta niñita prácticamente saltando de emoción, examinando cuidadosamente cada dulce de la tienda. Ella no estaba simplemente agarrando dulces al azar. Ella le estaba haciendo preguntas detalladas al empleado de la tienda sobre los ingredientes porque quería asegurarse de que ninguno de sus compañeros de clase con alergia se enfermara. ¿Este chocolate tiene nueces? ¿Y qué tal este? Mi amiga Sara no puede comer cacahuetes. Pero para el señor Peterson, el anciano hombre blanco dueño de la tienda, las preguntas de Nicole no eran entrañables. Eran sospechosos. Allí estaba este niño negro haciendo demasiadas preguntas, pasando demasiado tiempo en su tienda, y de alguna manera, teniendo dinero para gastar. En su mente, algo no cuadraba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Marcus Bradley estaba pasando el peor mes de su vida. Este veterano de 8 años de la fuerza policial estaba ahogado en problemas. Su divorcio acababa de finalizar, dejándolo atrasado en el pago de la manutención infantil. Su consumo de alcohol había empeorado, aunque lo ocultaba a sus superiores. Su expediente personal estaba repleto de quejas, especialmente por interacciones en barrios minoritarios donde sus tácticas agresivas habían cruzado repetidamente los límites. Bradley era el tipo de policía que veía amenazas en todas partes, que creía que el respeto se lograba a través del miedo y que de alguna manera se había convencido de que su placa le daba derecho a tratar a las personas como quisiera. Era un polvorín a punto de explotar. Su compañera, la oficial Jenny Chen, era todo lo contrario. Había salido de la academia de policía hacía solo 6 meses. Todavía creía en servir y proteger, todavía pensaba que podía marcar la diferencia. Pero también le aterrorizaba hablar en contra de oficiales superiores como Bradley. Ella lo había visto intimidar a sospechosos, usar fuerza excesiva y violar las reglas. Pero cada vez que pensaba en denunciarlo, recordaba que todavía estaba en libertad condicional y que podían despedirla por cualquier motivo. Cuando recibió la llamada del señor Peterson sobre un niño sospechoso que actuaba de manera extraña en su tienda, Bradley lo vio como otra llamada de rutina, otra oportunidad de demostrar su autoridad, otra oportunidad de recordarle a la comunidad quién estaba a cargo. No tenía idea de que estaba a punto de encontrarse con una niña cuya madre ejercía más poder del que él jamás podría imaginar. Cuando Bradley y Chen llegaron a la tienda de la esquina de Miller, Nicole estaba sentada pacíficamente en la acera afuera. Su abuela había ido a traer el auto desde el estacionamiento trasero. Tenía sus preciados dulces organizados en pequeños montones ordenados, contando y volviendo a contar su cambio para asegurarse de que había gastado su dinero correctamente. Para cualquiera que tuviera ojos para ver, ella obviamente era solo una niña feliz que había tenido un viaje de compras exitoso. Pero Bradley no vio a un niño feliz. Vio exactamente lo que le habían entrenado para ver en barrios como este. Un problema que había que afrontar con fuerza. Se acercó a Nicole con el tipo de arrogancia agresiva que lo había metido en problemas antes. Su voz ya se había elevado antes incluso de escuchar su historia. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde sacaste ese dinero? Nicole miró hacia arriba, confundida, pero aún confiada. Después de todo, se trataba de un policía, alguien que se suponía debía ayudarla. Con la cortesía que su abuela le había inculcado, le explicó sobre la venta de pasteles e incluso le mostró su recibo, esperando que él sonriera y tal vez le dijera lo buena estudiante que era. Si ya puedes ver hacia dónde se dirige esto y quieres presenciar lo que sucede cuando el poder encuentra su igual, asegúrate de suscribirte ahora mismo porque esta historia está a punto de tomar un giro que nadie, especialmente el oficial Bradley, vio venir. En lugar de ver la inocencia de Nicole, Bradley vio desafío. En lugar de escuchar su explicación honesta, escuchó mentiras. Y en lugar de reconocer a un niño que necesitaba protección, vio una amenaza que necesitaba ser eliminada. La oficial Jenny Chen observó desde el coche patrulla, sintiendo una creciente sensación de malestar en el estómago al reconocer esa mirada en los ojos de Bradley. Ya lo había visto antes y nunca terminaba bien. Pero ninguno de ellos, ni Bradley, ni Chen, ni siquiera la dulce Nicole,
Tenían idea de que ese momento estaba siendo orquestado por fuerzas mucho más allá de su control. Porque en algún lugar de Washington, D.C., la madre de Nicole estaba a punto de terminar la reunión más importante de su carrera. Y cuando ella descubriera lo que le estaba pasando a su pequeña hija, todo el sistema de justicia iba a sentir su ira. Lo que sucedió después perseguiría al oficial Bradley por el resto de su vida. Pero en ese momento, de pie junto a una niña de 9 años con dulces esparcidos a sus pies, tomó una decisión que reveló exactamente quién era en realidad. Bradley miró fijamente el recibo de Nicole, su dinero de asignación cuidadosamente organizado, el volante de recaudación de fondos para la escuela que ella le había mostrado con orgullo. Cualquier persona razonable habría visto la verdad inmediatamente. Era solo una niña que había ido de compras con su abuela. Pero la mente de Bradley funcionaba de manera diferente. En su retorcida visión del mundo, que un niño negro tuviera $12 solo podía significar una cosa. No te creo, dijo, con la voz cada vez más alta y agresiva. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Se lo robaste a alguien? Vacía tus bolsillos ahora. Los ojos de Nicole se abrieron de par en par con confusión y miedo. Nunca la habían acusado de robar nada en toda su vida. Su abuela la había criado para ser honesta, respetuosa y amable con todos. La sola idea de que alguien pensara que era una ladrona le rompía el corazón. Pero hizo lo que le dijeron porque eso es lo que hacen los niños buenos cuando los adultos les dan órdenes. Con manos temblorosas, vació sus bolsillos, mostrándole a Bradley la llave de su casa en su pequeño llavero de unicornio, algunas pelusas y un pañuelo de papel arrugado. Nada más, solo el contenido inocente de los bolsillos de una niña de 9 años. Mira, dijo Nicole, con voz baja y confundida. No robé nada. Ahorré mi dinero para 3 semanas enteras. Mi abuela te lo puede decir. ¿Por qué no me crees? ¿Hice algo mal? Esas preguntas, tan inocentes, tan desgarradoras, deberían haber derretido el corazón de cualquier adulto. Aquí había una niña tratando de comprender por qué la trataban como a una criminal. Pero para Bradley, sus preguntas sonaban como desafío. Su inteligencia sonaba como actitud. Su mera existencia en ese espacio parecía un desafío a su autoridad. Lo que Bradley no se dio cuenta fue que otras personas habían estado observando todo el desarrollo de esta interacción. La señora Williams, que había estado haciendo compras para la fiesta de cumpleaños de su nieto, había visto a Nicole y a su abuela antes, había observado a la niña contando cuidadosamente su dinero y haciendo las preguntas más dulces sobre qué dulces serían mejores para una venta de pasteles. Disculpe, oficial, dijo la señora Williams, dando un paso adelante con su bolsa de compras en la mano. Vi a esta niñita comprando con su abuela antes. Ella se portó perfectamente bien. Ella pagó todo con su propio dinero. Pero en lugar de escuchar a la señora Williams, Bradley se dio la vuelta y la miró fijamente. Señora, un paso atrás. Esto es asunto de la policía. Fue entonces cuando más gente empezó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El señor Johnson, que estaba cargando alimentos en su coche, se acercó. Oficial, también puedo responder por este niño. La he visto a ella y a su abuela aquí todas las semanas durante meses. Son buenas personas. Luego vino la señora Davis, quien enseñaba 3er grado en la escuela primaria al otro lado de la ciudad. Conozco a esta familia. Ruth trae a Nicole aquí todo el tiempo. ¿Cuál es exactamente el problema? Pero con cada persona que daba un paso adelante para defender a Nicole, Bradley se enojaba más y se ponía más a la defensiva. Podía sentir que el control de la situación se le escapaba, y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. En su mente, si la gente no le tuviera miedo, si cuestionaran su autoridad, entonces no tendría ningún poder. Todo el mundo necesita dar un paso atrás ahora mismo. Bradley gritó, moviendo instintivamente la mano hacia su arma. Esta es una investigación activa. Fue entonces cuando la gente empezó a sacar sus teléfonos. En el mundo actual, cuando ves que un policía se pone agresivo con un niño, empiezas a grabar.
La señora Williams fue la primera en levantar su teléfono, seguido por el señor Johnson, luego la señora Davis. En cuestión de minutos, media docena de personas estaban filmando cada momento de este encuentro. La oficial Jenny Chen, que había estado observando desde el coche patrulla, finalmente salió y se acercó a la escena. Podía ver a la multitud crecer, podía sentir la tensión en el aire y cada instinto que tenía gritaba que esto estaba a punto de salir muy mal. Marcus, dijo en voz baja, tratando de llamar la atención de su compañero. Tal vez deberíamos quedarnos atrás. Chen. Bradley estalló. Tengo esto bajo control. Pero no tenía nada bajo control. Nicole todavía estaba sentada en la acera, llorando suavemente porque no podía entender por qué todos esos adultos estaban gritando. Ella solo quería que su abuela regresara. Ella solo quería irse a casa. ¿Puedo llamar a mi abuela, por favor? Nicole preguntó entre lágrimas. Solo fue a buscar el coche. Vuelve enseguida. Te demostrará que no miento. Fue una petición tan simple, una súplica tan inocente de una niña asustada. Cualquier persona decente habría dicho que sí, la habría ayudado a llamar a su abuela, habría esperado a que Ruth volviera y aclarara este ridículo malentendido. En cambio, Bradley interpretó esa petición como el último insulto a su autoridad. No vas a llamar a nadie, gritó, con la cara roja de rabia. Vas a quedarte ahí sentada y dejar de mentirme. La multitud se quedó sin aliento. Incluso algunos de los compañeros oficiales de Bradley, que habían llegado como refuerzos, parecían incómodos. Era una niña de 9 años que estaba claramente aterrorizada y lo único que quería era a su abuela. Oficial, por favor, dijo la señora Williams, todavía grabando. Es solo una niña pequeña. ¿No ves que está asustada? Fue entonces cuando Bradley perdió completamente el control. La bofetada resonó en todo el estacionamiento como un disparo. El sonido era tan agudo, tan feroz, que por un momento todo quedó en completo silencio. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. Un hombre adulto, un oficial de policía, acababa de golpear a una niña de 9 años en la cara con tanta fuerza que la hizo caer hacia atrás. Nicole se cayó de la acera, sus dulces se esparcieron por todas partes y su pequeño cuerpo golpeó fuertemente el pavimento. El grito que salió de su garganta no era solo de dolor. Fue puro terror, confusión y angustia, todo en un sonido devastador. Quiero a mi mami, sollozó, sujetándose la mejilla magullada. Quiero a mi mami. ¿Por qué me hiciste daño? No hice nada malo. Los testigos estallaron. Algunos gritaron indignados. Otros corrieron a ayudar a Nicole. La señora Williams estaba gritando en su teléfono. Lo grabé todo en video. Cada segundo. Fue entonces cuando la abuela Ruth apareció corriendo a la vuelta de la esquina. Al escuchar el alboroto, cuando vio a su preciosa nieta en el suelo llorando y sujetándose la cara, algo primario y feroz despertó en aquella mujer de 68 años. ¿Qué le hiciste a mi bebé? Ruth gritó, dejó caer su bolso y corrió hacia Nicole. ¿Qué le hiciste? La multitud ahora gritaba, exigiendo respuestas, exigiendo justicia. Algunos llamaban al 911 denunciando brutalidad policial. Otros ya estaban subiendo vídeos a las redes sociales. La situación pasó de ser un simple malentendido a una crisis en toda regla en cuestión de segundos. La oficial Chen finalmente encontró su voz. Marcus, ella es solo una niña. ¿Qué has hecho? Pero Bradley todavía estaba furioso y seguía tratando de justificar lo injustificable. Ella se estaba resistiendo. Ella estaba siendo irrespetuosa. Me sentí amenazado. ¿Amenazado? La señora William le gritó a una niña de 9 años que estaba comprando dulces. Si crees que tu corazón ya no puede romperse más viendo sufrir a este niño inocente, asegúrate de suscribirte porque lo que sucede a continuación te mostrará exactamente cómo responde el sistema de justicia cuando la víctima tiene las conexiones adecuadas. Déjame preguntarte esto. Si hubieras presenciado lo que le acaba de pasar a Nicole, ¿cuál sería tu primer instinto?
¿Intervendrías? ¿Pedirías refuerzos o empezarías a grabar? Dímelo en los comentarios porque las acciones del testigo estaban a punto de jugar un papel crucial para conseguir justicia para esta pequeña niña. En una hora, el video del oficial Bradley golpeando a Nicole estaba en todas partes. Justicia para Nicole fue tendencia en Twitter. Las estaciones de noticias locales acudieron al lugar de los hechos. Y en algún lugar de Washington, D.C., la madre de Nicole estaba a punto de recibir una llamada telefónica que cambiaría todo. Pero primero, déjenme contarles sobre la capitana Sara Rodríguez, la mujer que estaba a punto de revisar las imágenes de la cámara corporal que acabarían con la carrera de Marcus Bradley para siempre. El capitán Rodríguez había estado en el departamento de policía durante 20 años. Ella había visto casos de uso excesivo de la fuerza antes, había tratado con oficiales problemáticos y había trabajado duro para reconstruir la confianza de la comunidad en áreas donde las relaciones policiales eran tensas. Pero cuando se sentó en su escritorio ese sábado por la noche y presionó reproducir la grabación de la cámara corporal de Bradley, nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de presenciar. El video fue nítido. Allí estaba Nicole sentada pacíficamente en la acera con sus dulces y su recibo. Bradley se acercó agresivamente desde el principio. Allí estaba la niña cumpliendo cada orden, mostrando su dinero, explicando sobre la venta de pasteles, haciendo preguntas inocentes que cualquier niño haría. Y luego vino la bofetada. La capitana Rodríguez tuvo que verlo 3 veces antes de poder procesar completamente lo que estaba viendo. Un veterano policía golpeó en la cara a un niño de 9 años. No hubo resistencia. No había ninguna amenaza. Había una niñita asustada preguntando por su abuela. Inmediatamente cogió su teléfono y llamó a Asuntos Internos. Luego llamó al alcalde. Luego llamó al jefe de policía. En 30 minutos, Marcus Bradley fue suspendido sin goce de sueldo en espera de una investigación completa. Esto es más que inaceptable. La capitana Rodríguez le dijo a su teniente: un niño. Marcus golpeó a un niño. No hay vuelta atrás en esto. Mientras tanto, en la casa de la calle Maple, la abuela Ruth limpiaba suavemente la mejilla magullada de Nicole mientras la niña hacía las mismas preguntas desgarradoras una y otra vez. ¿Por qué me hizo daño, abuela? ¿Qué hice mal? ¿Son todos los policías malos? Soy una mala persona. El corazón de Ruth se rompía mientras trataba de encontrar palabras para consolar a su nieta. ¿Cómo explicarle el racismo a un niño de 9 años? ¿Cómo decirle a un niño que algunos adultos lastiman a otros solo porque pueden hacerlo? ¿Cómo devolverle la fe a una niña en el mundo cuando éste le acaba de mostrar su cara más fea? No hiciste nada malo, cariño, susurró Ruth, abrazando a Nicole. Nada en absoluto. Ese hombre estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Pero Nicole no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara enojada del oficial Bradley. Ella escuchó el sonido de su mano golpeando su mejilla. Ella sintió ese momento de terror absoluto cuando se dio cuenta de que ese adulto, esa persona que se suponía debía protegerla, quería lastimarla. La pesadilla comenzó esa misma noche y continuaría durante semanas. El domingo por la mañana, la historia había explotado en las redes sociales y las noticias locales. Los padres de la escuela de Nicole estaban organizando protestas pacíficas frente a la estación de policía. Los líderes comunitarios exigían respuestas. Los reporteros de noticias locales estaban acampados en Maple Street, con la esperanza de conseguir una entrevista con la familia. El titular en cada estación de noticias local era el mismo. Policía atropella a niño de 9 años en tienda de la esquina. El video había sido visto millones de veces. Personas de todo el país lo compartieron con comentarios como: esto me rompe el corazón y a ese pobre bebé. ¿Cuándo terminará esto? Pero mientras la comunidad se unía en torno a Nicole y su abuela, el oficial Marcus Bradley estaba descubriendo que incluso sus partidarios más leales no podían defender lo que había hecho. Su exesposa, Lisa, había visto el video en Facebook. Cuando Bradley la llamó ese domingo por la mañana,
Tratando desesperadamente de explicarse, ella lo interrumpió antes de que pudiera terminar su primera frase. Golpeaste a un niño, Marcus. A un niño de 9 años. No te atrevas a volver a llamar a esta casa. No te atrevas a intentar ver a nuestros hijos hasta que consigas la ayuda que claramente necesitas. El representante del sindicato de policía, que defendió a Bradley en múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza a lo largo de los años, miró las imágenes de la cámara corporal y negó con la cabeza. Lo siento, Marcus. No puedo ayudarte esta vez. Esta vez nadie podrá ayudarte. Bradley pasó ese domingo bebiendo mucho en su apartamento, viendo las noticias sobre su propia caída y tratando de entender cómo su vida se había derrumbado tan rápido. Se repetía a sí mismo que se había sentido amenazado, que el niño había sido irrespetuoso, que él simplemente estaba haciendo su trabajo. Pero en el fondo, en la parte de su alma que intentaba mantener enterrada, sabía la verdad. Había perdido el control. Había dejado que su ira, sus prejuicios y su necesidad de poder lo convirtieran en el tipo de monstruo que lastima a los niños. Y ahora el mundo entero sabía exactamente quién era realmente Marcus Bradley. Pero lo que Bradley no sabía, lo que nadie sabía aún, era que Nicole Anderson no era simplemente una niña cualquiera cuya historia sería tendencia durante una semana y luego sería olvidada. Ella era la hija de una de las personas más poderosas de todo el sistema de justicia estadounidense. Y cuando esa mujer descubrió lo que le habían hecho a su pequeña hija, iba a usar todo su poder para asegurarse de que Marcus Bradley enfrentara todas las consecuencias de sus acciones. El teléfono estaba a punto de sonar en Washington, D.C. y todo estaba a punto de cambiar. ¿Crees que Bradley estaba verdaderamente arrepentido de lo que hizo? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides presionar el botón de suscripción para más historias como esta. Durante 6 agonizantes horas, la abuela Ruth había estado tratando de comunicarse con la madre de Nicole. 6 horas de señales de ocupado, mensajes de correo de voz y respuestas automáticas que dicen: la persona con la que intenta comunicarse no está disponible actualmente. 6 horas viendo a su nieta estremecerse cada vez que pasaba un coche. 6 horas viendo a esa preciosa niñita saltar con cada sonido repentino. 6 horas de pura frustración y angustia. Ruth sabía que el trabajo de Angela era importante. Lo suficientemente importante como para viajar constantemente. Tan importante que a veces no se podía contactar con ella durante días. Pero esto era diferente. Esto fue una emergencia. Su bebé había resultado herido y ella necesitaba a su madre. Lo que Ruth no sabía era que Angela Anderson había sido encerrada en la reunión más clasificada de su carrera. No se permiten teléfonos, no se permiten interrupciones, no se permite contacto con el mundo exterior por ningún motivo. El tipo de reunión en la que incluso las llamadas de emergencia tenían que esperar. Pero finalmente, cuando el sol se ponía en lo que había sido el peor día de la joven vida de Nicole, el teléfono de Ruth finalmente se conectó. «Mamá». La voz de Angela llegó, sonando cansada, pero feliz de recibir noticias de casa. «Lamento mucho haberme perdido tus llamadas. La reunión duró mucho más de lo esperado. ¿Cómo está mi niña? ¿Pasaron un buen día de compras?» La voz de Ruth se quebró inmediatamente. «Angela, cariño, tienes que volver a casa inmediatamente. Algo terrible ha sucedido». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Angela pudo oír algo en la voz de su madre que nunca había oído antes. Una combinación de rabia, angustia y desesperación que le heló la sangre. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Nicole está bien? ¿Está herida? ¿Un policía escuchó a nuestro bebé?» Ruth susurró con voz temblorosa. «Angela», él puso sus manos sobre ella. Él la golpeó en la cara. «Nuestra pequeña Nicole». El silencio que siguió fue ensordecedor. Angela Anderson había procesado miles de casos a lo largo de su carrera. Había visto lo peor de la humanidad, había lidiado con los criminales más violentos, había afrontado las situaciones más peligrosas, pero nada, absolutamente nada, la había preparado para esas palabras. Cuando Angela finalmente volvió a hablar,
Su voz había cambiado por completo. Ya no existía la madre cansada que preguntaba por ir de compras. En su lugar había algo mucho más peligroso. La voz de alguien con poder ilimitado y absolutamente ninguna intención de mostrar misericordia. ¿Qué dijiste? Las palabras fueron tan tranquilas, tan controladas, que Ruth en realidad se sintió más asustada que si Angela hubiera estado gritando. Un oficial de policía le dio una bofetada a Nicole en la cara. Cariño, en la tienda de la esquina de Miller, ella estaba sentada allí con sus dulces, esperando que yo trajera el auto. Y el Ruth no pudo terminar la frase. Vuelvo a casa ahora mismo, dijo Angela, y Rolf pudo oír movimiento de fondo, voces urgentes, gente que era convocada. No dejes que nadie más hable con Nicole hasta que llegue. No la pierdas de vista. Y mamá, asegúrate de que alguien grabe todo de ahora en adelante. Todo. Lo que ocurrió a continuación habría parecido imposible para cualquiera que lo hubiera observado desde fuera. A los pocos minutos de finalizar esa llamada telefónica, uno de los edificios federales más seguros de Washington, D.C. estalló en un caos controlado. Las reuniones de Igle que habían tardado meses en programarse se cancelaron instantáneamente. Los jefes de departamento, que no se habían movido tan rápido en años, de repente estaban corriendo por los pasillos. Los equipos de seguridad que normalmente planificaban sus operaciones con semanas de antelación se movilizaron con menos de una hora de aviso. Los agentes del servicio secreto estaban haciendo llamadas telefónicas urgentes. Los directores del FBI estaban siendo informados sobre una situación que aún no entendían completamente. Los fiscales federales fueron sacados de sus rutinas del domingo por la noche y se les dijo que se presentaran a trabajar de inmediato. Y en el estacionamiento VIP debajo del edificio federal, un convoy de camionetas todoterreno negras se estaba preparando para partir de inmediato. El tipo de convoy que usualmente acompañaba las visitas de presidentes extranjeros o jueces de la Corte Suprema. El tipo de equipo de seguridad que hizo que los departamentos de policía locales cerraran manzanas enteras de la ciudad. Pero esto no fue para un dignatario extranjero ni para una ceremonia gubernamental. Esto fue para una madre muy enojada que estaba a punto de recordarles a todos exactamente lo que sucede cuando lastimas al hijo de la persona equivocada. El viaje de regreso desde Washington, D.C. hasta la ciudad natal de Nicole normalmente tomaba alrededor de 3 horas. Angela Anderson llegó en 90 minutos con una escolta policial despejando el tráfico y agentes federales coordinando su ruta para evitar retrasos. Cuando el convoy de todoterrenos negros giró hacia Maple Street, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Este era un tranquilo barrio de clase media donde lo más emocionante que solía ocurrir era la fiesta anual del barrio. Nadie había visto antes semejante presencia gubernamental. La señora Henderson, que vivía al otro lado de la calle, estaba parada en su porche con la boca abierta. El señor García, que vivía al lado, empezó a grabar con su teléfono, pensando que tal vez se trataba de algún tipo de emergencia federal. La familia Johnson, que vive al final de la cuadra, se reunió en la ventana de su casa tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Cuando el primer todoterreno entró en la entrada de la casa de Ruth, seguido por otros 2 vehículos idénticos, toda la calle quedó en silencio. No se trataba solamente de funcionarios del gobierno. Este era el tipo de equipo de seguridad que se veía en las noticias cuando el presidente estaba de visita. Las primeras personas que salieron de los vehículos no eran familiares. Eran agentes federales con trajes oscuros que escaneaban el área, hablaban por auriculares y establecían un perímetro de seguridad alrededor de la casa. Luego vinieron más agentes y más hasta que la tranquila calle de Ruth parecía el escenario de una importante operación federal. Y luego Angela Anderson salió del vehículo del medio. Incluso desde la distancia, incluso para los vecinos que nunca la habían visto antes, era obvio que esta mujer era alguien importante. Se movía con el tipo de autoridad que proviene de años de ejercer poder real. Estaba elegantemente vestida a pesar de haberlo dejado todo para correr a casa. Y estaba flanqueada por suficientes agentes federales para proteger a un senador.
Pero lo más llamativo de Angela Anderson en ese momento no era su evidente importancia ni su equipo de seguridad gubernamental. Era la mirada en su cara. El tipo de furia controlada que era infinitamente más aterradora que cualquier grito o llanto podría haber sido. Ruth salió corriendo de la casa en el momento en que vio a su hija. «Oh, gracias a Dios que estás aquí», sollozó, abrazando a Angela. «Está dentro. Lleva todo el día preguntando por ti». Angela abrazó a su madre brevemente, pero su mente ya estaba centrada en una sola cosa: llegar a Nicole. Entró en esa casa como una mujer con una misión. Y lo que vio al entrar en la habitación de Nicole le hizo temblar las manos con una rabia apenas contenida. Su pequeña estaba sentada en su cama, todavía con la misma ropa de la compra, con un moretón cubriendo la mitad de su carita. Nicole parecía tan pequeña, tan frágil, tan completamente rota que Angela tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no desplomarse. «Mami». La voz de Nicole era débil, insegura. Llevaba todo el día preguntando por su madre. Pero ahora que Angela estaba allí, la pequeña parecía casi temerosa de creer que era real. «Estoy aquí, cariño», susurró Angela, cruzando la habitación en 3 pasos rápidos y abrazando a Nicole. «Mami está aquí ahora». Nicole hundió la cara en el hombro de su madre y empezó a llorar. Ese tipo de sollozos profundos y de alivio que llegan cuando por fin te sientes a salvo de nuevo. «Mami, me asustó tanto. El policía fue cruel conmigo. Dijo que mentía, pero no mentía. Compré los dulces con mi propio dinero. Te lo prometo». Angela abrazó a su hija, examinando con delicadeza el moretón en la cara de Nicole mientras sus manos temblaban de rabia. No era solo la marca de una bofetada. Era la evidencia de un crimen. La evidencia de que alguien le había puesto las manos encima a su hija con tanta fuerza que la dejó magullada y aterrorizada. «Sé que no mentías, cariño», dijo Angela con una voz serena. «Nunca me mientes. Eres la niña más honesta y maravillosa del mundo, y ese policía estuvo muy equivocado al lastimarte». Nicole miró a su madre con esos ojos grandes y confiados que todavía contenían demasiado miedo. «¿Vas a asegurarte de que no pueda lastimar a la mamá de ningún otro niño?». La mandíbula de Angela se apretó con tanta fuerza que era visible desde el otro lado de la habitación. Cuando habló, fue apenas un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de una certeza absoluta. «Alguien va a pagar por este bebé. Alguien va a pagar por cada lágrima que has llorado. Por cada pesadilla que vas a tener. Por cada momento de miedo que ese hombre puso en tu corazón». Mamá te promete que mientras Angela consolaba a su hija, sus agentes federales ya estaban trabajando. Se estaban haciendo llamadas telefónicas. Se estaban extrayendo archivos. Se estaba poniendo en marcha silenciosamente una máquina capaz de destruir carreras y acabar con vidas. Si crees que Angela Anderson es solo una madre enojada que busca justicia, no tienes idea de lo que viene a continuación. Presiona el botón de suscripción ahora mismo porque cuando descubras quién es realmente esta mujer, entenderás por qué el oficial Bradley debería haber sido muy cuidadoso con el niño al que decidió lastimar. Déjame preguntarte esto. Si tuvieras el poder de asegurarte de que nadie vuelva a hacerle daño a tu hijo, ¿hasta dónde llegarías para utilizar ese poder? Comparte tus pensamientos en los comentarios porque Angela Anderson estaba a punto de mostrarle al mundo exactamente cómo se ve el amor de una madre cuando está respaldado por una autoridad federal ilimitada. El lunes por la mañana, agentes del FBI entraban por las puertas de la estación de policía donde trabajaba Marcus Bradley. No se trató de una visita de cortesía ni de una consulta de rutina. Esta fue una investigación federal completa sobre violaciones de derechos civiles, y todos en ese edificio lo sabían. La capitana Sara Rodríguez estaba en su oficina tratando de manejar el circo mediático que se había desatado en torno al ataque de Bradley a Nicole cuando sonó su teléfono. La voz del otro lado era nítida, profesional y absolutamente aterradora en sus implicaciones. «Capitán Rodríguez, le presento al director Williams de la División de Derechos Civiles del FBI».
Necesitamos hablar con usted inmediatamente sobre el incidente que involucró al oficial Marcus Bradley y Nicole Anderson. La capitana Rodríguez sintió que su rostro palidecía. División de Derechos Civiles del FBI. Ya no se trataba simplemente de uso excesivo de la fuerza. Se trataba de delitos federales, violaciones constitucionales, el tipo de cargos que llevan a los agentes de policía a prisión durante décadas. Sí, señora. Ella logró decir que cooperará plenamente con cualquier investigación federal. Me alegro oír eso, capitán. Estaremos allí en una hora. Capitán. Esta investigación cuenta con la atención personal de algunos funcionarios de muy alto rango. Confío en que esto signifique que contaremos con toda su cooperación. Cuando la capitana Rodríguez colgó el teléfono, inmediatamente llamó al alcalde, luego al jefe de policía y luego al fiscal de la ciudad. En cuestión de minutos, todos en el gobierno de la ciudad sabían que el gobierno federal se haría cargo del caso Bradley. Pero lo que ninguno de ellos entendía aún era por qué un simple caso de uso excesivo de la fuerza había atraído este nivel de atención federal. Mientras tanto, Marcus Bradley estaba sentado en su apartamento bebiendo su tercera cerveza de la mañana y viendo las noticias sobre su propia caída. El representante del sindicato había llamado una hora antes con una noticia que le heló la sangre a Bradley. Marcus, esto es más grande de lo que pensábamos. El FBI está involucrado ahora. Lo llaman una investigación federal de derechos civiles. Nunca he visto nada parecido en un solo incidente. Las manos de Bradley temblaban mientras sostenía el teléfono. ¿FBI para qué? Quiero decir, sí, probablemente no debería haberlo hecho, pero no es como si hubiera matado a alguien. Fue solo una bofetada. Solo una bofetada. La voz del representante sindical era incrédula. Marcus, golpeaste a un niño de 9 años. Hay evidencia en video. Hay decenas de testigos. Y ahora el gobierno federal está tratando esto como una importante violación de los derechos civiles. ¿Quién es la familia de este niño? ¿Tienes idea de quiénes son? Esta era la pregunta que rondaba a Bradley desde el sábado por la tarde. ¿Quién fue Nicole Anderson? ¿Por qué un simple incidente en una tienda de la esquina se convirtió en un caso federal? ¿Por qué las furgonetas de prensa seguían acampadas frente a la comisaría? ¿Por qué tenía la sensación de que su vida estaba a punto de empeorar mucho? ¿Mucho? No lo sé, susurró Bradley en el teléfono. Ella es solo una niña del barrio. Vive con su abuela. Nunca los había visto antes de ese día. Bueno, será mejor que lo averigües rápido, dijo el representante sindical. Porque alguien con mucho poder está muy enojado por lo que le hiciste a esa niñita. Y Marcus, no estoy segura de que haya algo que alguien pueda hacer para ayudarte esta vez. Cuando Bradley colgó el teléfono y se sirvió otra cerveza, no tenía idea de que la mujer más poderosa del sistema de justicia estadounidense estaba sentada en una casa a solo 10 millas de distancia, sosteniendo a su hija traumatizada y planeando su destrucción completa y total. La maquinaria del gobierno federal ya estaba en movimiento. Se estaban asignando investigadores. Los fiscales estaban revisando los estatutos. Los abogados de derechos civiles estaban preparando casos que no solo acabarían con la carrera de Bradley, sino que lo enviarían a prisión durante años. Y en el centro de todo estaba una niña de 9 años que solo quería comprar dulces para la venta de pasteles de su escuela. Y una madre que estaba a punto de recordarles a todos que algunos errores nunca pueden ser perdonados. El punto de inflexión había llegado y Marcus Bradley estaba a punto de descubrir exactamente quién era realmente la madre de Nicole Anderson. ¿Qué crees que le pasará a Bradley en este momento? ¿Será castigado o perdonado? Déjalo saber en los comentarios y suscríbete cuando lo haga. El momento de la verdad había llegado. Durante 3 días, todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿Quién fue exactamente Nicole Anderson? La respuesta estaba a punto de destruir el mundo entero de Marcus Bradley. Angela Anderson no era una madre enojada cualquiera. Fue fiscal general adjunta de los Estados Unidos. El segundo funcionario de mayor rango en todo el Departamento de Justicia.
la mujer designada personalmente por el presidente para procesar la mala conducta policial en todo el país. Piénsalo por un segundo. La misma mujer cuya hija Bradley había bofeteado era literalmente la persona más poderosa de Estados Unidos cuando se trataba de enviar a policías malos a prisión. Ella era la jefa de la División de Derechos Civiles. Ella escribió las políticas sobre el uso excesivo de la fuerza. Ella decidió que oficiales recibieron cargos federales y Marcus Bradley acababa de agredir a su hijo. La ironía era absolutamente perfecta. Durante 8 años, Angela Anderson ha sido la pesadilla que acecha a los oficiales de policía corruptos de todo el país. Ella fue la razón por la que obtuvo supervisión federal. Ella fue la fiscal que envió a docenas de oficiales a prisión por violaciones de los derechos civiles. Bradley, sin saberlo, había iniciado una pelea con su peor enemigo posible. A pocas horas del regreso de Angela, todo el poder del gobierno federal cayó sobre el caso de Bradley. Los agentes del FBI no solo estaban investigando la bofetada. Estaban examinando toda su carrera de 8 años con un microscopio. Lo que encontraron fue exactamente lo que Angela esperaba. Bradley no era un buen policía que cometió un error. Era un abusador en serie que había atacado a minorías durante años. El FBI retiró todas las denuncias presentadas contra Bradley. El adolescente hispano al que había tirado al suelo por parecer sospechoso mientras caminaba hacia la escuela. La víctima de violencia doméstica a quien había arrestado por ser bocazas. Los estudiantes negros a los que roció con gas pimienta durante una protesta pacífica. Caso tras caso tras caso, un patrón documentado de racismo y uso excesivo de la fuerza que se remonta a su primer año en la fuerza. Pero esto es lo que hizo que esta investigación fuera diferente. Las víctimas que antes habían tenido demasiado miedo para hablar de repente encontraron su coraje. Cuando se corrió la voz de que la propia fiscal general adjunta estaba procesando a Bradley, la gente salió a denunciarlo. María Rodríguez, cuyo hijo Bradley había brutalizado 3 años antes. Tenía demasiado miedo antes. Me amenazó con deportarme si me quejaba. Pero quizás ahora alguien escuche. James Washington, un veterano de Irak golpeado durante una parada de tráfico. Presenté una denuncia, pero a nadie le importó. Quizás ahora les importe. Una por una, víctima tras víctima, se expuso el pasado de Bradley. El testigo más crucial fue su propia compañera, la oficial Jenny Chen. Durante meses, había visto cómo el comportamiento de Bradley empeoraba, lo había visto atacar a las minorías y lo había visto mentir en los informes. Ella permaneció en silencio, temerosa por su carrera. Pero después de verlo golpear a un niño de 9 años, Chen finalmente encontró su coraje. Debería haber hablado antes de que un niño inocente resultara herido, sollozó ante los investigadores federales. Lo vi hacer cosas terribles y no hice nada. El testimonio de Chen fue devastador. Ella describió incidente tras incidente de mala conducta de Bradley, proporcionando fechas, horas y detalles que corroboraban todo lo que decían las víctimas. La historia explotó a nivel nacional. La hija del fiscal general adjunto agredida por un policía dominó los titulares. Se convocaron audiencias del Congreso. Nicole se convirtió en un símbolo de la necesidad de una reforma policial. Los medios internacionales recogieron la historia. Justicia para Nicole fue tendencia mundial. Una niña de 9 años que compraba dulces se había convertido en el rostro de la brutalidad policial en Estados Unidos. Mientras tanto, el mundo de Bradley se derrumbaba. Los agentes del FBI lo arrestaron por cargos federales de violación de derechos civiles, del tipo que conlleva décadas de prisión. Su sindicato de policía lo abandonó. Su exesposa consiguió una orden de restricción para que no pudiera ver a sus propios hijos. Cuando su abogado finalmente le explicó quién era la madre de Nicole, Bradley se derrumbó por completo. «Eso es imposible», susurró. «Ella es solo una niña del barrio». «No, Marcus. Es la hija del segundo funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia, y la atacaste frente a decenas de testigos». Los fiscales federales habían construido un caso irrefutable.
grabaciones de cámaras corporales, testimonios de testigos, los relatos detallados del agente Chen, víctimas anteriores dispuestas a hablar y el compromiso personal de Angela Anderson con la justicia. Cuando Bradley finalmente se enfrentó a los fiscales, estaba destrozado. Atrás quedó el policía fanfarrón que creía intocable por su placa. Señor Bradley, el fiscal principal, dijo, esta carpeta contiene pruebas de violaciones federales de derechos civiles que abarcan toda su carrera. Le mostraron las grabaciones de la cámara corporal. Su mano golpeando la cara de Nicole, la niña cayendo hacia atrás, llorando por su mamá. Antes de que digas nada, quiero que entiendas quién es Nicole Anderson. Su madre es la fiscal general adjunta Angela Anderson, jefa de la División de Derechos Civiles, la mujer que procesa casos exactamente como el tuyo. Bradley se derrumbó, sollozando y suplicando. No sabía quién era. Juro que no la sabía. Fue entonces cuando la propia Angela Anderson entró en la habitación. Se quedó allí en absoluto silencio, mirando al hombre que había lastimado a su hija. Cuando finalmente habló, su voz era de una calma mortal. Señor Bradley, golpeó a mi hija de 9 años en la cara. Una niña que esperaba tranquilamente a su abuela después de comprar dulces para una recaudación de fondos escolar. Bradley ni siquiera podía mirarla. Sigue diciendo que no sabía quién era. Pero no debería necesitar saber quién es nadie para saber que lastimar a un niño está mal. No debería necesitar saber que la madre de alguien es fiscal federal para tratarlo con la dignidad humana básica. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Durante 8 años, he procesado a oficiales como usted. Oficiales que creen que su placa les da derecho a lastimar a personas inocentes. Oficiales que atacan a minorías porque creen que a nadie le importará. Angela se levantó para irse, pero se dio la vuelta para una última declaración. Lo convirtió en algo personal cuando puso las manos sobre mi hija. Pero la justicia no es personal. Señor Bradley. La justicia es ciega. Y la justicia es exactamente lo que vas a conseguir. Si quieres ver cómo termina esta historia y presenciar cómo se hace justicia de verdad, suscríbete ahora mismo, porque lo que suceda a continuación te devolverá la fe en el sistema. Esto es lo que quiero saber. ¿Crees que Angela Anderson debería haberse recusado de este caso o hizo bien en usar su poder para proteger a su hija? Cuéntamelo en los comentarios. Cuando Angela se marchó, Bradley finalmente comprendió la verdad. Su carrera había terminado. Su libertad se había esfumado. Su reputación estaba destruida. El sindicato policial lo había abandonado. Su exesposa no le dejaba ver a sus hijos. Sus amigos habían dejado de llamar. Marcus Bradley se había convertido exactamente en lo que Angela Anderson siempre prometía. Los policías corruptos se convertirían en una historia con moraleja, la prueba de que nadie estaba por encima de la ley cuando lastimaban a una niña inocente. La confrontación había terminado. El ajuste de cuentas había comenzado. Y la justicia estaba a punto de impartirse de la manera más completa imaginable. La justicia llegó rápida y completa para Marcus Bradley. Una semana después de su arresto, fue despedido de la policía. No solo suspendido, no solo reasignado, sino completamente despedido con causa. Su placa. Fue secuestrado, le confiscaron el arma, vaciaron su casillero y borraron su nombre de todas las listas y registros. Pero perder su trabajo fue solo el principio. La Fiscalía Federal acusó a Bradley de violaciones de derechos civiles bajo la ley federal. Delitos que conllevaban una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión y podían resultar en hasta 10 años tras las rejas. Al mismo tiempo, la Fiscalía Estatal presentó cargos por agresión por golpear a una menor, lo que aumentaba aún más la posibilidad de prisión. La demanda civil de la familia Anderson se presentó esa misma semana, solicitando una indemnización no solo por las lesiones físicas de Nicole, sino también por el trauma emocional, la violación de sus derechos civiles y la terapia de toda la vida que necesitaría para superar lo que Bradley le había hecho. Bradley lo perdió todo. Su pensión desapareció, sus beneficios médicos fueron cancelados,
Sus credenciales policiales fueron revocadas permanentemente, lo que significaba que nunca más podría trabajar en las fuerzas del orden en ningún lugar del país. El hombre que había pasado 8 años abusando de su autoridad se quedó con solo facturas legales y la certeza de ir a prisión. Pero Angela Anderson no se conformó con destruir a un policía corrupto. Iba a asegurarse de que lo que le sucedió a Nicole nunca más podría volver a ocurrirle a un niño. Desde su puesto como fiscal general adjunta, Angela impulsó la reforma policial más completa que el país haya visto jamás. En el centro de todo esto se encontraba la Ley Nicole. Un entrenamiento obligatorio para la desescalada se centraba específicamente en las interacciones con niños. La ley exigía que todos los agentes de policía de Estados Unidos completaran un entrenamiento especializado sobre cómo interactuar con menores. Establecía nuevos protocolos que hacían prácticamente imposible que un agente usara la fuerza contra un niño sin una documentación y una revisión exhaustivas. Creó juntas de supervisión civil con verdadero poder de investigación, no solo funciones consultivas. Y lo más importante, vinculó la financiación federal al cumplimiento de la reforma. Los departamentos de policía que no cumplieran con las nuevas normas perderían millones en subvenciones federales y apoyo a los departamentos con problemas de liquidez en todo el país. El cumplimiento no era opcional, era cuestión de supervivencia. La agente Jenny Chen se convirtió en una de las defensoras más influyentes de estas reformas. Tras prestar testimonio contra Bradley, fue transferida a la División de Relaciones Comunitarias, donde ayudó a implementar los nuevos protocolos de entrenamiento. Chen habló en comisarías de policía de todo el país, contando su historia sobre el precio de guardar silencio cuando se es testigo. Mala conducta. Aprendí que no puedes quedarte callada cuando los niños están en riesgo, les decía a los nuevos reclutas. Tu trabajo no es solo seguir órdenes, es proteger a los inocentes, incluso cuando eso significa enfrentarte a tu propio compañero. Sus presentaciones se convirtieron en una visita obligatoria para todos los nuevos agentes de policía del país. Un poderoso recordatorio de que la valentía moral era tan importante como la valentía física en las fuerzas del orden. Pero mientras el sistema cambiaba, la sanación más importante estaba ocurriendo en una pequeña casa en la calle Maple, donde una niña de 9 años estaba aprendiendo lentamente a confiar de nuevo en el mundo. La recuperación de Nicole no fue fácil. Las pesadillas continuaron durante semanas. Se despertaba llorando, reviviendo el momento en que la mano del agente Bradley le golpeó la cara. Tenía miedo de salir de casa, aterrorizada de que otros policías también pudieran hacerle daño. Angela tomó la decisión más importante de su carrera. Se tomó una licencia prolongada del Departamento de Justicia para centrarse por completo en la sanación de su hija. Durante meses, la segunda persona más poderosa de las fuerzas del orden estadounidenses lo suspendió todo para ayudar a una niña a sentirse segura de nuevo. Me di cuenta de que todo mi trabajo, luchar por la justicia, no significaba nada si no podía proteger a mi propia hija. Angela diría más tarde que Nicole necesitaba a su madre más de lo que el país necesitaba a otro fiscal. Las sesiones de terapia eran desgarradoras. Nicole hacía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué me lastimó? ¿Qué hice mal? ¿Son todos los policías malos? Poco a poco, con ayuda profesional y apoyo familiar incondicional, Nicole comenzó a sanar. Aprendió que el oficial Bradley era una mala persona que tomó una decisión terrible. Pero eso no significaba que todos los policías fueran malos. Aprendió que lo que le sucedió no fue su culpa, que no había hecho nada malo. Y lo más importante, aprendió que su voz importaba, que su historia tenía poder, que incluso una niña de 9 años podía marcar la diferencia en el mundo. El incidente unió a toda la comunidad de Nicole de maneras inesperadas. Padres, maestros y líderes comunitarios que nunca antes habían hablado ahora se reunían regularmente con la policía local para garantizar una mejor protección para todos los niños. Se establecieron programas juveniles para enseñar a los niños sobre sus derechos civiles. Se fortalecieron los programas de vigilancia vecinal.
Las iniciativas de policía comunitaria unieron a los oficiales y a las familias en entornos positivos, ayudando para reconstruir la confianza que se había visto destrozada por años de mala conducta. Los cambios no se limitaron a las fuerzas del orden. La escuela de Nicole implementó una educación integral sobre derechos civiles, enseñando a los niños sobre las interacciones policiales apropiadas, la resolución de conflictos y la defensa de lo correcto. Estos programas se extendieron por todo el país como parte de las reformas federales que Angela había impulsado. Niños de todo el mundo estaban conociendo la historia de Nicole, entendiendo que tenían derechos que merecían protección, que los adultos, incluidos los agentes de policía, no podían hacerles daño. Los cambios de política fueron revolucionarios. Todos los departamentos de policía de Estados Unidos debían tener cámaras corporales para todas las interacciones con los agentes. Las juntas de supervisión civil recibieron un verdadero poder de investigación, incluyendo la capacidad de citar registros y exigir testimonios. Se asignaron monitores federales a departamentos con antecedentes de mala conducta. Pero quizás lo más importante fue que estaba surgiendo una nueva cultura en las fuerzas del orden, una donde proteger a los niños no era solo una política, sino un deber sagrado. 6 meses después del incidente que lo cambió todo, Nicole Anderson se dirigió a un escenario en su centro comunitario ante una multitud de padres, maestros y, agentes de policía que habían acudido a escuchar su discurso. El tema era la amabilidad y el trato justo a todos. Y mientras Angela observaba desde el público, se maravilló de la resiliencia y la sabiduría de su hija. Aprendí algo importante, dijo Nicole con voz clara y firme. Incluso cuando la gente es mala con nosotros, debemos intentar ser amables con ellos. Pero aprendí algo aún más importante. Los adultos nunca deben lastimar a los niños, pase lo que pase. El público guardó silencio, atento a cada palabra de esta niña extraordinaria que se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Algunos me preguntaron si estaba enojada con el policía que me lastimó, continuó Nicole. Estuve enojada un rato. Yo también tenía miedo. Pero mi mamá me enseñó que estar enojado no ayuda a nadie. Trabajamos para garantizar que esto no le suceda a otros niños. Eso es lo que ayuda. Ella miró directamente a los agentes de policía que se encontraban entre el público. Sé que la mayoría de ustedes son buenas personas que quieren ayudar a niños como yo. Gracias por aprender a hacerlo mejor. Gracias por asegurarte de que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que yo pasé. Cuando Nicole terminó su discurso, toda la sala se puso de pie en una ovación. No había un solo ojo seco en la casa, incluidos los agentes de policía que habían venido a aprender de este niño extraordinario. En sus palabras finales, Nicole transmitió un mensaje que sería citado en periódicos y publicaciones en las redes sociales de todo el mundo. A veces las voces más pequeñas crean los cambios más grandes. Todo niño merece sentirse seguro, respetado y protegido. No importa quiénes sean sus padres. Cuando Angela se unió a su hija en el escenario, agregó su propia reflexión. La justicia no se trata de a quién conoces o de cuánto poder tienes. La justicia tiene que ver con lo que es correcto, y es correcto que cada niño en Estados Unidos esté a salvo de aquellos que se supone deben protegerlos. La transformación fue completa. Marcus Bradley estaba en una prisión federal, cumpliendo 8 años por violaciones de los derechos civiles. La oficial Jenny Chen se había convertido en una defensora nacional de la reforma policial. Los departamentos de policía de todo el país estaban implementando nuevos procedimientos de capacitación y supervisión. Pero lo más importante es que una niña de 9 años que había sido abatida por el odio y los prejuicios se había levantado más fuerte que nunca y había usado su voz para proteger a otros niños de experimentar el mismo trauma que ella había padecido. La ley de Nicole se había convertido en el estándar de oro para las interacciones de la policía con menores. Su historia desencadenó una conversación nacional sobre la reforma policial que condujo a un cambio real y duradero. Y su coraje frente a la injusticia había inspirado a una generación de niños a defender lo que es correcto.
La niña que solo quería comprar dulces para la venta de pasteles de su escuela se había convertido en el catalizador de la reforma policial más importante de la historia de Estados Unidos. Y al hacerlo, demostró que a veces la fuerza más poderosa para el cambio viene en el paquete más pequeño. Se había hecho justicia. Se había logrado la reforma. Y Nicole Anderson le había demostrado al mundo que nadie, absolutamente nadie, es demasiado pequeño para marcar una diferencia cuando tiene el coraje de defender lo que es correcto. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestra próxima.